En este video vamos a hablar un poco de la teoría básica detrás de sistemas de colas. Como habíamos visto, los sistemas de colas están conformados por la cola como tal, que representamos con esta línea azul de acá. Tenemos la unidad de servicio, que es esta, con una o más facilidades de servicio, y tenemos las entidades como tal, que acá las representamos como los círculos azules. También vamos a tener la fuente de entrada, que no hace parte como tal del sistema de colas, pero es importante porque es de donde vienen las entidades o los clientes que van a entrar al sistema de colas. Esta fuente de entrada, o la población, que también le llaman, puede ser finita o infinita, dependiendo de la cantidad de clientes que hayan ahí. Una vez los clientes o las entidades salen de la fuente de entrada, van a entrar al sistema de colas con unos tiempos determinados que son importantes, y ahí van directamente a la cola, donde van a esperar a que alguna de las facilidades de servicio que hay acá estén disponibles. De ahí van a la facilidad de servicio, van a demorarse cierto tiempo, que también va a ser muy importante el tiempo de servicio, y una vez terminen su servicio salen del sistema de colas. La teoría de colas lo que hace es ofrecernos modelos analíticos que nos permiten analizar el comportamiento de estos sistemas de colas, conociendo algunos parámetros de entrada. Estos parámetros de entrada son entonces el tiempo entre llegadas de las entidades al sistema de colas, es decir, qué tanto se demora una nueva entidad en llegar al sistema de colas, el tiempo de servicio, que es cuánto se demora un cliente en la unidad de servicio, y el número de servidores en la unidad de servicio. Estos tres parámetros deben ser conocidos para poder utilizar los modelos de teoría de colas y encontrar así o analizar el comportamiento de un sistema. Los llamamos también supuestos porque por lo general estas van a ser variables estocásticas y por lo tanto, las tenemos que convertir en supuestos y asumir una distribución para esas variables. Entonces vamos a tener los tiempos de llegada al sistema de colas, que van a estar representados por la letra lambda siempre. Vamos a tener el tiempo de servicio, que es cuánto se demoran los clientes entre el momento en que dejan la cola y salen de la unidad de servicio, va a estar representado por mu, y vamos a tener el número de servidores, que vamos a representarlo con la letra S. En este caso serían 3 servidores, es decir, que 3 entidades pueden ser atendidas al mismo tiempo. Acá tenemos entonces lambda sub n, que va a ser el promedio de la tasa de llegada de nuevos clientes cuando hay n clientes en el sistema. En el caso más general, el valor de este parámetro va a depender del número de clientes que haya en cierto momento en el sistema. Lo mismo sucede para el parámetro mu, y mu sub n entonces va a ser el promedio de la tasa de servicio para todo el sistema cuando hay n clientes en el sistema. Es decir, también va a depender este parámetro del número de clientes en el sistema. Y mu va a ser la tasa combinada en que los servidores ocupados completan su servicio, es decir, el promedio de las tasas de servicio cuando hay más de un servidor. En el caso más particular, pero el más común también, estos parámetros no dependen del número de entidades dentro del sistema. En la mayoría de los casos podemos asumir que los tiempos de llegada y los tiempos de servicio no dependen de n, que es el número de entidades en el sistema. Entonces vamos a tener un único parámetro lambda, que va a ser el valor esperado de las llegadas por unidad de tiempo, o el valor esperado de clientes que llegan por unidad de tiempo. Si lo queremos ver desde el punto de vista de tiempo, podemos mirar también 1 sobre lambda, que va a ser el valor esperado del tiempo entre llegadas. Es importantísimo tener en cuenta y recordar que lambda va a estar dado en número de clientes por unidad de tiempo, mientras que 1 sobre lambda va a estar dado en tiempo nada más. Lo mismo sucede con mu. Mu va a ser el número esperado de clientes que completan el servicio por unidad de tiempo por servidor,
y va a ser constante para cada n, pero si lo queremos mirar desde el punto de vista del tiempo, va a ser 1 sobre mu, que es el tiempo esperado de servicio. Entonces acá tenemos de nuevo nuestros parámetros y estos parámetros solamente van a ser el promedio o el valor esperado de unas variables que se comportan de manera estocástica. Es decir, yo puedo tener acá clientes que llegan con tiempos entre llegadas distribuidos de manera uniforme, por ejemplo, donde hay un rango de tiempos y cualquiera puede ocurrir con la misma probabilidad, donde lambda va a ser simplemente el promedio, o puedo tener, por ejemplo, acá un tiempo de servicio que puede estar distribuido de manera normal, cosa que mu va a ser el promedio, ¿sí? Pero tengo un rango de variación alrededor de ese promedio en los tiempos de servicio. El caso más general y más común es que estos parámetros se distribuyan de manera exponencial, que se comporta de esta manera, así como lo muestra la línea gris, donde este eje de acá vertical va a ser la probabilidad. Entonces vamos a tener que lambda va a ser el promedio y la mayoría de los tiempos van a estar por debajo de ese promedio, pero puede que algunos clientes, muy pocos, lleguen en otros tiempos mucho más altos, y lo mismo para mu. Esto se presenta, por ejemplo, en el caso de una unidad de urgencias, donde llegan clientes sin saber qué tiene, cuál es el diagnóstico y cuál será el tratamiento. En la mayoría de los casos, los clientes llegan, es un diagnóstico sencillo y por lo tanto un tratamiento sencillo que no demora mucho tiempo, y esos clientes están en esta área, pero puede que en algunos casos haya clientes que lleguen con un diagnóstico complicado cuyo tratamiento va a demorar mucho más. En el caso extremo tenemos un diagnóstico complicadísimo donde el tratamiento dura mucho más tiempo que el tiempo promedio, pero esto ocurre con una baja probabilidad. Entonces, esto se presenta en muchos casos, por lo general es cuando nosotros no conocemos las actividades que implica este servicio, y cuando las llegadas son aleatorias, por lo general los tiempos de llegada también van a estar distribuidos de manera exponencial. Este va a ser el caso más general y más común, y va a ser el que nosotros vamos a estudiar acá para teoría de colas. Un ejemplo de valores para estos dos parámetros entonces sería que lambda, o que representa acá los tiempos de llegada, sea 2 clientes por hora, es decir, llegan 2 clientes cada hora en promedio, o que 1 sobre lambda sea 30 minutos, que va a ser el tiempo promedio entre llegadas. Si esto va a ser una distribución exponencial, la mayoría de los clientes van a llegar en tiempos menores que 30 minutos, pero hay la posibilidad de que esto se extienda mucho más. Estos datos de acá son solamente un promedio. Lo mismo sucede para mu. Podemos tener que mu va a ser en promedio 6 clientes por hora, y si lo miramos desde el punto de vista de tiempo, 1 sobre mu va a ser igual a 10 minutos, es decir, el tiempo promedio de servicio va a ser de 10 minutos. Cada una de estas unidades se va a demorar en promedio 10 minutos sirviendo a estos clientes. Acá es importante tener en cuenta que hay otro parámetro que se llama el factor de utilización, lo vamos a representar con la letra ρ, y lo que significa este parámetro es qué tan ocupados van a estar los servidores en ese sistema. Esto nos va a decir si los servidores son los suficientes para atender al número de clientes que están llegando en los tiempos que están llegando y con los tiempos de servicio dados, o si son muy pocos servidores y no pueden copar con los clientes que están llegando. Cuando ρ es mayor que 1, el caso es que los servidores no pueden copar con el sistema y por lo tanto el sistema o la cola va a tender a crecer con el tiempo. Si ρ es menor o igual a 1, bueno, si ρ es menor que 1 en realidad, significa que los servidores son suficientes y el sistema va a estar estable. Esto es importante porque los modelos van a depender, la utilización de los modelos va a depender de si el estado del sistema es estable o transitorio. Transitorio es cuando la fila crece infinitamente, y estable
es cuando ρ es menor que 1. Solamente podemos utilizar los modelos cuando el sistema está en estado estable, es decir, cuando ρ es menor que 1. Esto es importantísimo. Y en ese estado, entonces podemos mirar con los modelos cuál es el desempeño del sistema con unas medidas que van a caracterizar el sistema, que son estas de acá abajo y las vamos a explicar. Entonces está P sub n, que es la probabilidad de tener exactamente n clientes en el sistema. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que haya un solo cliente en mi sistema y lo puedo calcular utilizando esta medida de desempeño. L va a ser el número esperado de clientes en el sistema, incluyendo la cola y la facilidad de servicio. LQ va a ser el número esperado de clientes en la cola, es un parámetro importantísimo, es cuánto es el valor esperado de clientes esperando en la cola. Y tenemos las que están en términos de tiempo también. W va a ser el tiempo estimado de espera en el sistema completo, incluyendo el tiempo de servicio, es decir, cuánto se demora un cliente desde que llega a la cola hasta que sale del sistema. Y W sub Q es solamente el tiempo estimado de espera dentro de la cola sin incluir el tiempo de servicio. Estos son los parámetros que me van a decir a mí cómo se comporta el sistema y que me van a permitir tomar acciones sobre eso. Entonces, dependiendo del comportamiento del sistema, yo voy a tener diferentes tipos de modelos. Y los tipos de modelos van a ser sencillamente conjuntos de ecuaciones que me permiten calcular las medidas de desempeño, que son las que vimos ahorita, teniendo en cuenta los supuestos o los parámetros de entrada, que son tiempos de llegada, tiempos de servicio y el número de servidores. Entonces, los modelos van a depender de precisamente estos tres parámetros, de la distribución de los tiempos de llegadas, de la distribución del tiempo de servicio y del número de servidores. Entonces acá el tipo de modelo lo vamos a rellenar acá con el número de servidores y con la letra que representa la distribución de estos parámetros. Entonces, por ejemplo, el caso más común que hablábamos, donde los tiempos de llegada van a estar distribuidos de manera exponencial, al igual que los tiempos de servicio. Entonces tendríamos acá MM1 en ese caso para un solo servidor, o MM3 en el caso que teníamos ilustrado donde hay 3 servidores. Entonces este sería el caso más sencillo y el primero que vamos a mirar, MM1. Vamos a mirar también el caso en el que hay más de un servidor y vamos a mirar variaciones de este donde tenemos fuentes finitas o longitudes de cola finitas. Estas son otras alternativas, pero no las vamos a mirar en este caso. Y acá tenemos entonces las ecuaciones o los modelos para cada uno de estos tres tipos de sistema. Acá tenemos el MM1 que mencionamos, MMS donde tengo un número de servidores mayor a 1 y MM1 pero con una fuente finita. Y estas ecuaciones van a ser mis modelos que me permiten a mí calcular cada una de las medidas de desempeño del sistema. Estas ecuaciones son derivadas directamente del comportamiento estadístico de estos sistemas. Entonces, estas ecuaciones las puedo utilizar directamente para calcular el parámetro en el que yo esté interesado. Y un ejemplo es, estas ecuaciones están en el documento de Krajewski que está en SICUA, y el ejemplo que vamos a ver también está ahí, que es un problema solucionado utilizando esas mismas ecuaciones. Entonces tenemos a un fotógrafo que toma fotos de pasaporte, demorándose un promedio, una tasa de 20 fotos por hora, toma el señor, porque el señor tiene que esperar a que el cliente se ría. Entonces este tiempo va a estar distribuido de manera exponencial. Y los clientes llegan con una distribución Poisson, que es la misma que la exponencial, a una tasa de 19 clientes por hora. Y nos preguntan cuál es la utilización del fotógrafo y cuánto tiempo se demora en promedio un cliente con el fotógrafo en total. Entonces tenemos que por un lado ya sabemos cuál es el modelo,
nos dicen que el tiempo de servicio está distribuido de manera exponencial, es decir, tenemos la primera M, que los tiempos de llegada están distribuidos de manera exponencial también o Poisson, tenemos la otra M, y sabemos que es un solo fotógrafo y por lo tanto el número de servidores va a ser 1. Entonces tenemos un sistema MM1 y podemos utilizar estas ecuaciones. Nos preguntan por la utilización del fotógrafo, es decir, ρ, que va a ser lambda sobre mu, y nos preguntan por el tiempo total que el cliente se demora en el sistema, que va a ser 1 sobre mu menos lambda. ¿De dónde sacamos lambda y mu? Pues lambda va a ser la tasa de llegada de clientes al sistema. Acá nos dicen que llegan con una tasa de 19 clientes por hora, entonces lambda va a ser 19 clientes por hora. Y mu, que es el tiempo de servicio, está acá. Nos dice que la tasa de servicio es 20 fotos por hora. Entonces mu va a ser 20 fotos por hora, están en las mismas unidades. Y tenemos que ρ va a ser lambda sobre mu, es decir, 19 sobre 20, es decir, 0.95 o 95%. Esto quiere decir que el fotógrafo está bastante ocupado. Y luego nos preguntan el tiempo promedio que está el cliente dentro del sistema. Eso va a ser W, que es 1 sobre mu menos lambda. Conocemos mu y lambda me da 1 sobre 1 y eso va a ser en total 1 hora y tenemos la respuesta. Este sistema de utilizar las ecuaciones es muy fácil para este modelo, pero si ustedes ven, cuando tenemos más de un servidor, se complica la cosa porque tenemos ecuaciones muy complicadas que tienen unas sumatorias muy largas y se va a volver un proceso dispendioso. Lo que vamos a hacer en la clase es que cuando los problemas se vuelvan más complicados que vamos a utilizar una herramienta disponible en internet. Hay varias herramientas, también hay hojas de cálculo disponibles, donde nosotros solamente ponemos los parámetros de entrada y él nos entrega los resultados con los que ya podemos hacer un análisis. Entonces sabemos que lambda es 19, mu es 20 y vamos a trabajar con MM1. Entonces vamos a ir acá a internet. Este link lo tienen ustedes en SICUA Plus y este es la herramienta de cálculo de sistemas de colas. Entonces acá las convenciones son ligeramente diferentes. Acá a ese lo llaman C, pero acá me dice qué significa C, que es el número de servidores. K lo llaman a la capacidad de la cola y M a las entidades de la población, es decir, el tamaño de la fuente de entrada. Y tenemos el lambda y el mu. Entonces vamos a marcar acá que vamos a trabajar con MMC. Vamos a decir que ese es un solo servidor, que lambda es 19 clientes por hora, que mu es 20 fotografías por hora y vamos a poner calcular. Y acá de una vez me entrega el valor de ρ, que es 0.95 como habíamos visto, y el valor de W, que es 1 hora como también habíamos visto. Adicionalmente me da los valores de L, de LQ, de W sub Q, y me va a entregar las probabilidades de que haya un cierto número n de entidades en el sistema. Entonces yo puedo calcular P sub 0 o puedo calcular la probabilidad de que haya 5 entidades, que va a ser el 3.8% más o menos. Esto mismo lo podemos hacer con los otros tipos de problema que hay más adelante en la tarea y en los ejercicios del libro solucionados.